Buenos días chicos, nuevamente el profesor Reiser Najar para continuar con las clases de trigonometría, como se viene dando semana a semana, ¿está bien? Bien, en este caso tenemos la sesión número 3 del tema razones trigonométricas. No olvidar las recomendaciones que cada semana se les viene indicando, ¿no? Lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención, puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente, desarrolla las tareas que se te plantean al final del video y envíalas por el medio virtual para que se pueda revisar. Puedes imprimir una copia de esta sesión y pegarla en tu cuaderno de trigonometría, y cualquier duda que tengas al respecto puedes hacerlo por la mensajería del aula virtual. Bien chicos, empecemos. Con mucha atención por favor para el siguiente video, ¿sí? Trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados como este. ¿Ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno. En fin, lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que esté enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario del ángulo con el que estemos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está enseguida del ángulo con el que estamos trabajando y no es la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Vamos a trabajar con este ángulo. Primero encontraremos la hipotenusa y es el lado más largo o el que esté enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto. Facilísimo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8 y ahora tengo que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. Y hay dos formas. La primera es buscarlo en una tabla de funciones trigonométricas como esta, que la puedes descargar de internet y que te dejaré en la descripción del video. Y después busca 0.8 en la columna de seno porque es la función con la que estamos trabajando. Ahora voy a subrayar los valores que están más cerca de 0.8 en la columna de seno y tenemos 0.799 y 0.809. Como 0.799 se acerca más a 0.8,
me quedo con ese valor del ángulo. Y según la tabla, la abertura del ángulo es de 53 grados. Facilísimo, ¿verdad? Y también lo puedes hacer con la calculadora, presionando inversa o segunda función, después seno, 0.8 y al final igual, y te dará 53.13 grados. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo, lo busques primero en las tablas y después lo confirmes con tu calculadora. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10 nos da como resultado 0.6. Ahora saco mis tablas y busco en coseno 0.6. El valor que más se acerca es 0.602 y como te fijas, la abertura del ángulo es de 53 grados. Obviamente nos tenía que dar también 53 grados porque es el mismo ángulo. Ahora vamos a revisarlo en la calculadora. Presionamos Shift, coseno 0.6 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? Te recuerdo que nos dio el mismo resultado porque es el mismo ángulo y por lo tanto tiene que medir lo mismo. Ahora vamos a usar la función trigonométrica de tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división tenemos como resultado 1.33. Ahora vamos a buscar 1.33 en la tangente. El valor más cercano es 1.327 y nos da como resultado 53 grados. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Presiono Shift o segunda función, tangente 1.33 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? En este ejercicio el resultado siempre fue el mismo porque calculamos el mismo ángulo. Ahora vamos a ver otro. Bien chicos, más o menos el video nos ha mostrado una noción de lo que vienen a ser las razones trigonométricas, ¿no? En el video lo muestra como funciones, pero nosotros vamos a trabajarlo como razones trigonométricas. A ver, veamos. ¿Qué es una razón trigonométrica entonces? Vamos a definir como razón trigonométrica al cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Si te acuerdas, el triángulo rectángulo era aquel triángulo que tenía un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos ese triángulo rectángulo. El triángulo es ACB, donde el ángulo de 90 está en el ángulo C. Quiero que te percates en este detalle muy importante, ¿sí? Los ángulos o vértices en este caso están denotados con letras mayúsculas y las longitudes de los lados con letras minúsculas. Ahora, por convención, cada vez que no te den información de un triángulo, vas a colocar los lados tal y como se muestra en esta figura. Quiere decir que si yo tengo el ángulo A en el vértice A, el lado que va a estar opuesto va a ser la letra A minúscula. En el ángulo B, el lado que va a estar opuesto va a ser la letra B minúscula. Y en el ángulo C, que es el de 90, el lado que va a estar al frente u opuesto va a ser la letra C minúscula. Siempre se van a usar esas letras, generalmente. Si te dan otras letras, vas a usar las minúsculas correspondientes a las que están al frente, ¿sí? Bien, donde vamos a decir que las letras A y B, si te das cuenta, son los lados que conforman el ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Esos dos lados A y B son los que están formando el ángulo de 90. A ellos se les va a llamar catetos. Y el tercer lado, que es el más grande, se le va a llamar hipotenusa. Ahora, hay algo muy importante que debes recordar que siempre se cumple en un triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Primero voy a enunciar lo que dijo Pitágoras. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se expresa eso en una ecuación? Bueno, ahí está. El cuadrado de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. O sea, A cuadrado más B cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras que se va a cumplir en todos los triángulos rectángulos. Eso nos va a ayudar
mucho para poder hallar razones trigonométricas en el futuro, ¿no? Bien, ahora veamos exactamente la razón trigonométrica de un ángulo agudo. En este caso nuestro ángulo agudo va a ser el ángulo alfa, que está dentro del triángulo rectángulo. Solo vamos a tener dos ángulos agudos. Vamos a tomar como referencia el ángulo alfa en este caso. El cateto que está al frente o el lado que está al frente del ángulo alfa, como está al frente, se le va a llamar cateto opuesto, siempre al cateto que está al frente. El cateto que está a su costado se va a llamar cateto adyacente. Y el lado que nos queda, que bueno, en la figura siempre nos vamos a dar cuenta que es el lado más grande, siempre se va a llamar hipotenusa. Otra forma de ubicarlo es como el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿no? Del ángulo recto. Tienes que tener esta referencia cuando hablamos sobre un ángulo agudo. O sea, solamente va a existir cateto opuesto, cateto adyacente, cuando estemos hablando de algún ángulo en particular. Si no te pongo algún ángulo, simplemente van a ser catetos. A ver, ¿cuál es la primera razón trigonométrica? Es el seno. El seno de alfa se va a definir de esta manera, mira, como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es una relación, es una división, un cociente. Debes acordarte estas fórmulas que así se van a hallar todas las razones trigonométricas. El seno se da como cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente es el coseno. El coseno se va a determinar como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tercera razón va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el video nos mostraron esas tres razones, pero en total son 6. La siguiente va a ser la cotangente. La cotangente se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La siguiente es la secante. La secante de alfa se va a definir como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último está la cosecante del ángulo alfa, que se va a definir como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, probablemente me digas, profesor, son muchas fórmulas. Bueno, son 6, sí, parece mucho por recordar, pero hay ciertas formas de poder recordarlas mejor. Así que nosotros nos vamos a centrar solamente en las tres primeras, el seno, el coseno y la tangente. En esas tres primeras. Ahora quiero que te des cuenta de este detalle. De esas dos parejas, mira, el seno y la cosecante. Si te puedes percatar, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es básicamente la fracción invertida, o sea, al revés, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Por eso te digo que es necesario solamente aprenderte las tres primeras, el seno, el coseno y la tangente, porque si tú ya sabes cuánto vale el seno, automáticamente ya sabes cuánto vale la cosecante. Simplemente es inviertes la fracción. ¿Cuál es la siguiente pareja? El coseno y la secante. Si tú ya sabes el coseno, la secante simplemente va a ser invertido. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Simplemente cambiamos el orden. Y por último, la última pareja va a ser la tangente y la cotangente, que también cumplen estas propiedades. Más adelante vamos a ver que a estas parejas que te estoy señalando se les va a llamar razones trigonométricas recíprocas. ¿Por qué recíprocas? Porque si tú las multiplicas, te va a salir 1. Si tú multiplicas estas parejas que están señaladas, el producto siempre te va a salir 1. ¿Está bien? Ahora, así vamos a recordar las razones trigonométricas. Ahora, generalmente vamos a ver muchos ángulos, pero vamos a trabajar siempre con aquellos que tengan ángulos conocidos para nosotros. A estos se le van a llamar triángulos rectángulos notables. Es bueno que te conozcas la mayor cantidad posible de triángulos rectángulos, pero siempre hay unos básicos que nos van a ayudar a resolver los problemas, ¿no? ¿Cuál es el primero? A ver, el triángulo de 30 y 60. Solamente menciono los ángulos agudos porque ya se sobreentiende que el tercer ángulo es de 90 grados. Este es el triángulo de 30 y 60. Debes recordar cuáles son sus lados. En este caso lo estamos colocando como la letra K, la letra raíz de 3K y la letra 2K. El orden es muy importante. Por ejemplo, entre K, 2K y raíz de 3K, ¿quién es el lado más grande? 2K, ¿cierto? Como el 2K es el lado más grande, debe ir en la figura donde presenta el lado más grande. ¿Y dónde es eso? Es en la hipotenusa, por eso está en ese
espacio. ¿Quién es el ángulo más pequeñito? El 30, ¿cierto? ¿Y quién es el lado más pequeñito? K. Quiere decir que ellos deben ser opuestos. Así que todo debe tener un orden, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente triángulo rectángulo que debes conocer? El de 37,53. Este también es un triángulo muy conocido, ya que sus catetos, si te das cuenta, van de 3, 4 y 5. Simplemente son tres números consecutivos, 3, el 4 y el 5, acompañadas de una letra K. La letra K, por si acaso, es solamente referencial, ¿sí? Si gustas, no lo veamos por ahora y simplemente te acuerdas los números 3, 4 y 5. El siguiente triángulo rectángulo que hay que recordar es el de 45. Este también es muy importante, ya que sus catetos, si te das cuenta, son iguales. Y su hipotenusa vale raíz de 2K. Ahora, tenemos otro más por aquí. Es el de 16,74. Esto ya es un triángulo rectángulo aproximado, donde sus catetos son 7, 24 y 25, ¿no? Es bueno que recuerdes todos estos triángulos. Si ves algún problema en el que se presenten, lo recomendable es que primero en un papelito coloques los triángulos con sus respectivos lados para poder trabajarlo. Y también tenemos aquí el de triángulo de 53 medios, que también es aproximado y lo vamos a usar. El triángulo de 37 medios, cuya relación de catetos es de 1 a 3. El triángulo de 14,76, que también es un aproximado, relación de catetos de 1 a 4. Y el triángulo de 8,82, de 1 a 7. Recomendación, chicos, apréndete los tres primeros triángulos, los cuatro primeros triángulos que están arriba. Los que están abajo también se van a usar, o sea, mi recomendación es que te aprendas todos, pero es necesario que te sepas los básicos, ¿sí? Bien, vamos a ver ejemplos. Dice, en un triángulo ABC recto en B, calcula el valor de H. Y me están dando que H es seno de A, tangente de C y secante de A. Date cuenta que no nos dan números, solamente nos dicen que es un triángulo rectángulo, recto en B. Así que tenemos que colocar tal y como indicamos al inicio, con el mismo orden. Colocamos el triángulo ABC. Quiero que veas el detalle, ¿eh? El ángulo de 90 tiene como vértice la letra B mayúscula. Y el que está al frente, o sea, a su lado, tiene la letra B minúscula. El vértice A tiene como opuesto al lado A minúscula. Y el vértice C tiene como lado opuesto a la letra C minúscula. Ese es el orden que deben asignarse si es que no te dicen nada del triángulo. Ahora, bueno, ¿qué nos queda por hacer? Ya tenemos los lados, simplemente tratar de reemplazar, ¿verdad? El seno, ¿cómo lo hallamos? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, A, el cateto opuesto al ángulo A, ¿quién es? La letra minúscula, ¿cierto? Y la hipotenusa es el lado más grande, que es la letra B. Ahora vamos a hallar la tangente de C. A ver, ¿cómo es la tangente de C? La tangente de C se halla como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién está al frente? ¿Qué lado está al frente del ángulo C? Pues la letra C minúscula. ¿Y quién es el cateto que está a su costado? La letra A minúscula. Y por último la secante, que también nos piden hallar. ¿Cómo hallamos la secante? Bueno, la secante se define como el cateto opuesto o la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es la letra B minúscula. Y el cateto adyacente a A va a ser la letra C minúscula. Ya está. Ya tenemos los tres casos. El seno de A, la tangente de C y la secante de A. ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente reemplazar en H, ¿verdad? Reemplazamos en H. ¿Cuánto vale el seno? A entre B. ¿Cuánto vale la tangente? C entre A. ¿Y cuánto vale la secante? B entre C. Rápidamente te puedes dar cuenta que puedo simplificar esas dos A, también puedo simplificar las dos C y también las dos B. O sea que simplificamos todo, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar si simplificamos todo? ¿Cero? No, no nos puede quedar cero, chicos, porque es una multiplicación. Nunca nos va a quedar cero en una multiplicación. ¿Qué número nos va a quedar? 1. Y básicamente esta sería nuestra respuesta para el primer ejemplo. H vale 1. Veamos a ver un ejemplo un poquito más complicadito. A ver. Dice, si coseno de phi es igual a raíz de 3 cuartos, phi es agudo, calcula el valor de j. Y nos dan 13 cosecante al cuadrado de phi más 3 tangente cuadrado de phi. Bien.
El dato nos dice que el coseno es raíz de 3 sobre 4. Pero tú sabes que el coseno se halla como cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que nosotros vamos a generar un triangulito que tenga esas características. Ahí está, mira. Un triángulo rectángulo con el ángulo φ, donde su coseno, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa, se está mostrando en la figura, ¿no? El cateto adyacente es el lado CB y la hipotenusa es el lado CA. Pero, como nos falta la letra, el último cateto, el cateto AB, vamos a colocar la letra X, como se muestra en la figura. No podemos hallar todas las razones trigonométricas si no conoces los tres lados. Pero ya tienes dos. ¿Cómo hallo el tercero? Hay un teorema, ¿verdad? Hay un teorema que siempre te dije que íbamos a usar en triángulos rectángulos. Dice, si saber la hipotenusa quieres, usar el teorema de Pitágoras debes. ¿Cuál era el teorema de Pitágoras? Ahí está. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que vamos a reemplazar esta ecuación. ¿Quién es la hipotenusa? 4. ¿Quiénes son los catetos? X y raíz de 3. Reemplazamos por el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado me debe dar 4 al cuadrado. Ahora, ya tenemos esta ecuación. ¿Qué debemos hacer? Simplemente reemplazar, ¿cierto? Resolver. Raíz de 3 al cuadrado sabemos que es 3 y 4 al cuadrado es 16. El 3 pasa a restar y x nos va a salir raíz de 13. Ahora, ya tengo el valor de x. ¿Qué me queda por hacer? Ya tengo todos los tres lados, simplemente vamos a reemplazar en j. J, la cosecante. ¿Cómo hallamos la cosecante? A ver si te recuerdas. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. Y el cateto opuesto vale x, ¿cierto? Pero todo eso está elevado al cuadrado. Más 3 veces la tangente. ¿Cómo se ve la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? La letra x. ¿Y quién es el adyacente? Raíz de 3. Pero recuerda que la tangente está elevada al cuadrado, así que lo colocamos al cuadrado. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Reemplazamos el valor de x, ¿cierto? ¿Cuánto vale x? Raíz de 13. Simplemente estamos reemplazando el valor de x en la expresión. Luego elevamos al cuadrado correspondientemente. Sabemos que 4 al cuadrado es 16 y raíz de 13 al cuadrado vale 13. De nuevo, raíz de 13 al cuadrado vale 13 y raíz de 3 al cuadrado vale 3. Así que nos queda esa operación combinada. Nos podemos dar cuenta que podemos simplificar el 13 en el primer miembro y en la segunda parte podemos simplificar el 3. ¿Qué nos va a quedar? 16 más 13. ¿Cuánto es 16 más 13? 29. Un problema un poco más operativo, chicos, pero solamente es necesario que recordemos las razones trigonométricas. Recuerda que puedes ver cuáles son las veces que tú quieras. Es bueno que las veas muy seguido para poder recordarlas de memoria. Bien, vamos a ver este video para complementar un poco lo que hemos aprendido, ¿sí? Hallaremos el valor de esta expresión. A ver, entonces comenzamos colocando e igual a, ahora tangente de 30, secante de 60, etcétera. Vamos a buscar en esta tabla, aunque siempre es mejor sabérselo de memoria. A ver, empezamos arriba. Tangente de 30, aquí está 30 y acá está tangente. Tangente de 30 es raíz de 3 entre 3. Entonces colocamos acá raíz cuadrada de 3 entre el número 3. Y esto va a estar multiplicado por secante de 60. ¿Cuánto será secante de 60? Acá está 60 y secante aquí está. Secante de 60 es 2 menos seno de 37. Aquí está 37 y acá está el seno. 3 quintos. Entonces colocamos acá 3 quintos multiplicado por coseno de 30. ¿Cuánto es coseno de 30? Acá está 30 y acá está coseno. Coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Sería raíz de 3 entre 2. En la parte de abajo está seno de 45, ¿no? ¿Dónde está seno de 45? 45 que está y seno acá está. Seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Entonces colocamos acá la raíz de 2
entre 2. Y como está al cuadrado, le colocamos paréntesis. Ya está. Y para resolver esta expresión, empezamos con las multiplicaciones y los exponentes. Entonces, primero colocamos esta raya grande que está ahí, ¿no? Ahora, arriba hay una multiplicación acá. Como todos los números tienen un 1 debajo, le coloco su 1 debajo para que sea fracción con fracción. Ahora, ¿cómo se multiplica? Para multiplicar estas dos fracciones, primero colocamos ahí la raya de la fracción resultante. Raíz de 3 por 2, 2 raíz de 3. Y en la parte de abajo, los de abajo, 3 por 1, 3. O sea, se multiplica arriba con arriba y abajo con abajo. Menos. Igualito para el otro, ¿no? 3 multiplicado con raíz de 3 sería 3 raíz de 3. Y 3 raíz de 3, ¿no? Y en la parte de abajo, 5 por 2 sería 10. Listo. Ahora, en el denominador estaba raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Este 2 le afecta a ambos números. Primero al raíz de 2. Sería raíz de 2 elevado al cuadrado. Entre 2 al cuadrado, 4. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el numerador tenemos una resta de fracciones y en el denominador tenemos una división, ¿no? A ver, vamos a continuar por acá. Entonces, e va a ser igual a... Ponemos acá la raya grande que estaba. Y acá arriba vamos a restar. ¿Cómo se restan fracciones? Vamos a restar todo esto, ¿verdad? Para restar, multiplicamos en diagonal. Siempre esta diagonal primero. 10 por 2 raíz de 3. 10 se puede multiplicar con 2 y sale 20, ¿no? 20 raíz de 3. Entonces acá sería 20 multiplicado por la raíz de 3. Como lo que va a salir es una fracción, le voy poniendo su raya acá. Ahora viene acá menos. Ahora multiplicamos esta diagonal. 3 por 3 raíz de 3, o sea, 3 por 3, 9, 9 raíz de 3. 9 por la raíz de 3. Y en la parte de abajo multiplicamos los dos de abajo. 3 por 10, 30. Listo. Ahora acá, debajo. Este exponente 2 con esta raíz se eliminan y solamente quedó 2 entre 4. Y seguimos resolviendo acá. Entonces e va a ser igual a, acá está la raya grande, 20 raíz de 3 menos 9 raíz de 3. Sí se puede restar, ¿no? Porque ambos tienen a la raíz de 3. 20 menos 9 es 11. Sería 11 por la raíz de 3 que le está acompañando entre el 30. Colocamos acá el 30. Ahora, debajo, 2 y 4. Pero se puede simplificar, ¿no? Mitad, mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Listo, tenemos entonces ahora una fracción dividida entre otra fracción. Ahora para dividir estas fracciones usamos el método de extremos y medios, ¿no? Entonces e va a ser igual a ver, multiplicamos los extremos. 2 por 11 raíz de 3. 2 por 11 serían 22 y la acompaña su raíz de 3. Entre los que están al medio, 30 por 1, 30. Mitad y mitad, ¿qué quedaría? Mitad de 22 es 11. Acá le acompaña su raíz de 3. Y abajo la mitad de 30 es 15. Entonces ya tenemos la respuesta final. Bien, chicos, básicamente ya vimos un problema también del tipo de razones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Con una tabla que como nos muestra el video. Bien, vamos a dejar una pequeña tarea. Recuerda que puedes preguntar o si tienes dudas puedes enviar tus consultas a la mensajería del aula virtual, ¿no? Esta tarea tiene que estar resuelta en tu cuaderno, no te olvides. Son los problemas de tu libro de la página 24. En caso no tengas el libro en físico, los estoy dejando aquí, de tal manera que solamente transcribas los mismos o puedes imprimirlos si es que puedes, ¿no?
pero lo tienes que resolver. No te olvides por favor de enviarlo lo más antes posible para poder verificar cómo estamos yendo con tu avance. ¿Sí? Bien chicos, eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.